Esta conferencia tiene un nombre extraño, se titula Una piedra para reposar su cabeza, y no es una roca, es una piedra. Y Pedro tenía una relación con Jesús, y Pedro reconoció que Jesús era la roca de todos los siglos. Él era la piedra máxima en este planeta. Y tenemos que reconocer que nosotros necesitamos tener una relación con Jesucristo. Ahora, esta conferencia empieza con una profecía interesante. Y ya hemos tratado de esta profecía con cierto detalle, aunque no hemos hablado del libro de Daniel. De hecho, estamos hablando del libro de Apocalipsis, pero como el libro de Apocalipsis está basado sobre el libro de Daniel y toma su simbolismo del libro de Daniel, tenemos que ir a Daniel y regresar a Apocalipsis varias veces. Existe esta increíble profecía en el libro de Daniel, que hemos mencionado anteriormente, la profecía de los 2300 días. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Ahora, todo lo que abarca esta profecía es algo muy importante para el mundo, y como ustedes sabrán, la porción de las 70 semanas de esta profecía ha sido maldita por las sociedades rabínicas porque nos apunta al Mesías, a Jesucristo como al único. De hecho, esta profecía empieza con la publicación del decreto para restaurar y construir Jerusalén. Y ese decreto fue publicado cuando Asuero o Artajerjes hizo ese decreto en el 457 a.C. Y después nos da los periodos de tiempo exactos de la restauración de Israel, y nos da el periodo exacto cuando el Mesías príncipe vendría, y también la semana de su muerte, de su sacrificio. Todos estos detalles están incluidos en esta fantástica profecía. Y hay una porción de la profecía que está cortada, determinada para los judíos, pero la profecía continúa por 2300 días. Y después el santuario será purificado. Ahora, si usted toma los 2300 días y años, usted llega a la fecha 1844. Y con esta fecha no podemos hacer mucho a no ser que comprendamos los principios que esa fecha implica. Pero hay una conferencia entera que vamos a tratar que se llama 1844 y el ataque violento final, y trataremos algunos de esos asuntos con más detalle en esa conferencia. La purificación del santuario, ¿qué era exactamente? ¿Y qué tiene que ver esto con el estudio que vamos a ver esta noche? Bueno, Daniel 8:17 nos dice algo sobre esto. Vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin.
Así que la visión que Daniel recibió no se aplicaba a su tiempo. Esta es la porción de las 2300 tardes y mañanas de la profecía, y no concernía su tiempo, pero concernía el tiempo del fin. No el fin de los tiempos, pero el tiempo del fin. Así que, ¿cuándo empieza este tiempo del fin? ¿Y qué nos dice esta profecía? Daniel 8:26. La visión de las tardes y mañanas, esta es la profecía de los 2300 días a la que se refiere, es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Así que esta visión de los 2300 noches y mañanas está cerrada, es una visión sellada, es una visión cerrada que no se entenderá hasta el tiempo del fin. El texto dice, la visión es para el tiempo del fin. Versículo 17. Como dije, el decreto para reconstruir Jerusalén fue emitido en el 457 a.C. Hubo, de hecho, 3 decretos, pero solo un decreto daría libertad política completa y también daría permiso para reconstruir a Jerusalén. Todos los otros decretos habían sido hechos solo para el templo. Así que este decreto es el único que podemos utilizar. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, ¿qué es este santuario que será purificado? Daniel 8:14. En la profecía de los 2300 años hay un periodo de tiempo que se llama la profecía de las 70 semanas. 70 por 7 días es igual a 490 días, es decir, 490 años. Si empezamos con el año 457 a.C., que acaba en el 34 después de Cristo, y está dividido en semanas, es una profecía fantástica. Y nos dice que en el medio de la última semana, Él, es decir, el Mesías, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. El sistema de sacrificios vendría a su fin. El sistema de sacrificios claramente era un prototipo de su propio sacrificio. Así que cuando Jesús muere su sacrificio, ese sistema de sacrificio antiguo llega a su fin. Ya no es necesario, servía simplemente de prototipo para lo que había de venir. Ahora, en el 34 después de Cristo, ¿qué pasó en el 34 después de Cristo? En el 34 después de Cristo, Esteban fue apedreado. Y el Evangelio se esparció a los gentiles. De hecho, Jesús había dicho a sus discípulos, vayan primero a los hijos perdidos de Israel. Así que, también después de la crucifixión, se hizo trabajo entre los judíos. Pero después, en el 34 después de Cristo, Pablo fue llamado y él iba a ser el apóstol a los gentiles. Pedro tuvo una visión en ese tiempo donde él fue llevado a Cornelio, que era una persona no judía. Pedro era muy recio en querer ir, pero Dios le dio una visión de animales inmundos y una sábana que bajaba del cielo, y Pedro interpretó esa visión frente a Cornelio, en Hechos capítulo 10, y él le dijo, «Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo». Hechos 10:28, Reina Valera antigua. Así que ahora el Evangelio fue dado a los gentiles. Pero esta visión continúa y acaba, si usted la reúne toda, en 1844. Ahora, todo esto lo tenemos que comprobar con los hechos. Y el hecho de que la primera parte de la profecía se ha cumplido a la letra, nos dice que esa última parte de la profecía tiene que ser muy interesante para nosotros. Pero Daniel no entendió la visión y se le dijo que la visión estaba sellada hasta el tiempo del fin. Ahora, la purificación del santuario, el santuario temprano, ocurría al final del año judío. Era un día de juicio simbolizando el juicio final. Hoy en día lo llamamos al Yom Kippur. Y el Yom Kippur simbolizaba esta purificación. Trataremos con esto en más detalle. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. El sumo sacerdote después, cuando él salía del lugar santísimo, hacía expiación para todo el santuario, limpiándolo de los pecados registrados en él.
Y eso significa que todo pecado que había sido registrado en él, simbólicamente venía removido del santuario. Así que, en otras palabras, también el registro del pecado era removido. Eso significa que los redimidos un día estarán frente a Dios como si nunca hubiesen pecado. Tampoco va a existir un registro de su pecado. Así de completa es la redención en Cristo. Así que desde el 1844, si se habla de la purificación del santuario como prototipo del Antiguo Testamento, ahora estamos viviendo en el tiempo de lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Y desde el 1844 ha habido acontecimientos increíbles en este planeta, de los cuales necesitamos hablar. ¿Cuándo iba a ser entendida esta visión? ¿Cuándo se iba a quitar el sello a la visión? Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel. Ahora ya hemos tratado de esto en la conferencia anterior. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Así que al final de los tiempos va a haber un periodo muy difícil. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Así que algún tiempo después de este acontecimiento, este planeta, así como lo conocemos, llegará a su fin y algo diferente tomará su lugar y habrá liberación. Y habrá liberación. Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, conocimiento aumentará. Obviamente, el conocimiento principal aquí es el conocimiento sobre la palabra de Dios y aumentará en el tiempo del fin para que todos estos asuntos se puedan entender. Y también el conocimiento en general aumentaría. Daniel 12:7 y 9, será por tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, esta frase ya la tendrían que reconocer porque ya hemos tratado con ella muchas veces. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Ok, fascinante. ¿Qué nos dice esto? En todo el libro de Daniel, los capítulos hablan de la batalla entre el bien y el mal y de que existiría este sistema del anticristo. Y en Daniel capítulo 7 tenemos todos los detalles sobre esto, y él surge, y por 1260 años o 1260 días proféticos, o 42 meses proféticos, o 3 años y medio proféticos, durante este periodo este sistema dispersaría a los santos. Esta es una referencia al periodo cuando el sistema romano controlaba el área religiosa en este planeta y perseguía al pueblo de Dios y los dispersó. Así que por tiempos y la mitad de un tiempo, cuando él, el hombre de pecado, cumpla con la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Así que ¿cuándo será el tiempo del fin? ¿Cuándo será este tiempo del fin? ¿Cuándo empezará? Algún tiempo después de 1798, porque este poder hizo eso del 538 después de Cristo hasta el 1798, cuando Berthier cerró el sistema y acabó con él y dijo, este sistema ha llegado a su fin y el poder papal fue limitado. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así, el tiempo del fin empieza después de 1798. Ahora, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, estudiamos este capítulo fantástico, capítulo 11, donde algo surge del abismo. ¿Se acuerdan de lo que era eso? Una bestia sale del abismo. Este mismo periodo del tiempo se menciona en Apocalipsis capítulo 11 como el tiempo cuando este reino de la oscuridad empezaría a manifestarse aquí en este planeta. Así que en este periodo crítico, después de 1798, cuando la bestia sale del abismo
y la primera cosa que hace guerra en contra de los dos ramos de olivo. ¿Se acuerdan de esto? La palabra de Dios. Y tuvimos 2 conferencias sobre cómo la palabra de Dios ha sido atacada y cómo ha sido manipulada por este mismo sistema, mismo poder. Ahora, ¿ustedes creen que Dios dejaría que las cosas en el mundo siguieran como si nada y que Él permitiría a este reino de oscuridad de esparcir a sus errores numerosos sin contrarrestarlo? ¿Ustedes creen que Él permitiría eso? Porque este reino de oscuridad va a alcanzar a todo el mundo. Este reino de oscuridad va a controlar el mundo entero. La Biblia dice, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y todos se postran delante de ella. Y en Apocalipsis capítulo 17, la mujer cabalga a la bestia, y ella tiene en su frente misterio, Babilonia. Esa grande prostituta que hace de que todos los pueblos beban de la ira de ese vino de su fornicación. Así que anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Obviamente el tiempo del fin empieza después del tiempo, tiempos y medio tiempo. Así que después de 1798, algo tiene que suceder para contrarrestar a este sistema. Mateo 24, 21 a 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquellos días, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto es una referencia aquí en Mateo 24 a ese periodo de 1260 días, que sería este terrible periodo de tribulación, un periodo que sería seguido después de un tiempo de gran angustia, que será lo peor que jamás haya ocurrido en este planeta. Pero este periodo de tiempo es muy prominente. Este periodo de 1260 días es repetido 7 veces en el libro de Apocalipsis y Daniel como un periodo de gran pesadilla. Pero Dios abrevió el tiempo de oscuridad. ¿Y cómo lo hizo? ¿Se acuerdan cómo Él abrevió el tiempo de oscuridad? Él originó la reforma. Así que en vez de que esta oscuridad tuviera un control total por 1260 años, la reforma abrevió ese tiempo y esparció luz. Pero este sistema estaba determinado a contrarrestar a la reforma. Y vimos cómo se organizaron para hacer eso. Si Dios no hubiera hecho eso, si Él no hubiera originado la reforma, todo ya se hubiera acabado. Nadie hubiera sido salvado, porque entonces toda la luz en este planeta se hubiera apagado. Pero por amor a los elegidos, esos días fueron acortados. W. E. H. Leakey, La historia del comienzo del racionalismo en Europa, 1910, volumen 2, página 32, dice: la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido jamás. Es imposible hacerse un concepto completo de las multitudes de sus víctimas. Y este es simplemente un hecho triste. Y hubiese acabado con todos los elementos de la verdad si Dios no hubiera hecho algo. Estos son los grandes monumentos de los reformadores. Muchos de ellos murieron en la estaca, pero ellos estaban determinados de hablar la palabra de Dios y de permitir que la palabra de Dios estuviera a disposición de todos los pueblos. Y después, Marcos 13:24 dice que después de esos días, o en esos días, después de aquella tribulación, de ese periodo que está mencionado 7 veces en la Biblia, en este periodo, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Habría señales celestiales. Marcos 13:24. Ahora, ¿para quién serían esas señales celestiales? ¿Para los que no conocen la Biblia o para los que conocen la Biblia? Obviamente para los que conocen la Biblia. Pero ellos habían sido dispersados. Ellos habían sido dispersados. La Biblia dice en Daniel 12:7 que cuando este sistema del anticristo lograría la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Y a dónde se dispersaron ellos? ¿A dónde se dispersó la reforma? ¿Dónde ocurrió?
fue en el Nuevo Mundo, allí escapó. Y su centro, el baluarte del mundo protestante, llegó a este continente en el cual yo estoy hablando ahora. Vino a Norteamérica. Aquí es donde hubo la mayoría. Había partes también en África del Sur, partes también en el Nuevo Mundo, en Australia y en Nueva Zelanda, pero la concentración principal, el poder, estaba aquí. Así que, ¿acaso no serían ellos capaces de interpretar estas señales de la mejor manera? Marcos 13:24. Apocalipsis 6, 12, 13, dice exactamente la misma cosa. Miré cuando abrió el sexto sello. Ahora acuérdense, de cuando estudiamos los sellos, y cada sello representa un periodo de tiempo en la historia, y cuando se abre el séptimo sello, ese representa la venida de Cristo. Cada vez, el último acontecimiento, el séptimo, es la culminación de todas las cosas, la venida de Cristo. Así que aquí, cuando Él abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. Tenemos un terremoto, ¿ok? El sol se puso negro como tela de luto, hubo un oscuramiento del sol, la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6, 12 a 13. Exactamente lo mismo que Jesús dijo que iba a ocurrir. Después de la tribulación de esos días, el sol sería oscurecido. Bueno, existió un tal día por esas fechas, más o menos al final de los 1260 días. Sí, hubo un gran terremoto, uno de los terremotos más extraños de todos los tiempos, el gran terremoto de Lisboa, en Portugal. De hecho, ese fue un terremoto que se sintió hasta en el hemisferio del sur, un terremoto muy extraño. Y después, el día oscuro del estado de New England, Nueva Inglaterra, tan familiar para viejos y jóvenes, llegó el 9 de mayo de 1780. A cerca de las 11 comenzó a oscurecerse como si la noche llegara. Los hombres dejaron de trabajar, el ganado regresó a sus establos, las ovejas gimiendo se juntaban en las cercas, los pájaros gritaron y volaban a sus nidos, las aves regresaron a sus perchas. En la noche había una oscuridad tan negra que una persona no podía ver a su mano cuando la levantaba, ni siquiera un papel blanco. De la historia de Weir en New Hampshire, 1735 hasta 1888, librería pública en Boston. Ese es un hecho. El periódico La Crónica Independiente del 8 de junio de 1780 dijo: durante todo el tiempo, una penumbra de melancolía ensombreció la faz de la naturaleza, y la oscuridad de la noche era tan común y aterradora como la oscuridad durante el día. No obstante, había casi una luna llena. Ningún objeto se divisaba claramente. Se necesitaba la ayuda de la luz artificial que, cuando se veía desde las casas de los vecinos o de otros lugares a cierta distancia, aparecía a una oscuridad como la de Egipto en las plagas, una oscuridad impregnable a los ojos. Esos fueron fenómenos muy extraños. Esos son hechos históricos. Estos no son escritos cristianos. Ese es un periódico. Los eventos grandes y memorables, la legislatura del estado de Connecticut estaba en sesión y la oscuridad era tan grande que los miembros se quedaron aterrorizados y pensaron que el día del juicio había llegado. En consecuencia, se hizo una moción para levantar la sesión. Y Herschel, el gran astrónomo, admite que el día oscuro de 19 de mayo de 1780 es uno de esos maravillosos fenómenos de la naturaleza que siempre se va a leer con interés, pero que la filosofía, es decir, la ciencia, no sabe cómo explicar. No hubo eclipses, no había razón por la cual un tal evento ocurriera, pero ocurrió. En esa noche la luna era de color rojo, sangriento, pero no daba ninguna luz. Uno no la podía ver, era luna llena, pero no había luz. Es como si el sol se hubiese oscurecido y la luna no pudiese dejar reflejar su luz. Y luego, las estrellas cayeron del cielo a la Tierra el 13 de noviembre de 1833. Así que en la correcta secuencia hubo un terremoto, después hubo el oscurecimiento del sol, la luna se convirtió como sangre y ahora hubo este extraño acontecimiento de una lluvia masiva de meteoritos. 200.000 meteoritos por hora que ocurrió el 13 de noviembre de 1833. Había tantos meteoritos que se podía leer de noche con la luz de los meteoritos. Pero el hecho interesante es que no ocurrió como se ve en este cuadro. Los meteoritos parecían originar de un punto central y de allí se esparcían por todo el cielo. Y normalmente los meteoritos caen sin dirección especial. Así que hubo maravillosas señales celestiales que fueron vistas por los creyentes estudiantes de la Biblia en este continente.
Y en ese tiempo, un hombre llamado William Miller empezó a predicar un mensaje interesante. William Miller, 1782-1849. Ahora, acuerden que a esta profecía se le quitaría el sello, es decir, sería entendida en este tiempo del fin, después de que la profecía de los 1260 días llegaría a su fin, los 3 años y medio. Y él alegaba, según el texto de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y él empezó a calcular esta profecía de los 2300 años, que no había sido calculada anteriormente, nadie lo había hecho anteriormente, y de repente viene este hombre y lo hace, y en el libro de Daniel dice que se entendería en el tiempo del fin. Daniel 12:4. Y calculó que esta profecía finalizaría en el año 1844 y luego el santuario será purificado. ¿Qué significa eso? Y él pensaba sobre eso y no sabía lo que significaba y pensó, bueno, a lo mejor la tierra tiene que ser purificada. ¿Y cómo se interpretaría eso? ¿Cuándo se purificará la tierra? Cuando Cristo vuelva otra vez. Y él se dice, a lo mejor en el 1844, Cristo volverá otra vez. Pero por supuesto hay otro verso que dice, el día y la hora de su venida, nadie sabe. Mateo 24:36. Pero él, habiendo estudiado esto y sabiendo que la primera parte de esta profecía, refiriéndose al Cristo, se ha cumplido exactamente y hasta estorbado el conocimiento judío de esta profecía, hizo que ellos de hecho pusieron una maldición o un decreto contra el estudio de esta porción de la Biblia. Bueno, a lo mejor el resto de la profecía era también muy importante y él empezó a predicar sobre este asunto. Ahora, si él hubiese entendido lo que la profecía quería decir cuando hablaba del santuario, a lo mejor hubiera relacionado esto a lo que ocurría en el santuario terrenal, que sirve de prototipo en la Biblia para el santuario celestial. Y él hubiera llegado a la conclusión de que en el 1844 hay un cambio de énfasis hacia un tiempo de juicio. En otras palabras, el adversario recibe su oportunidad para organizar un reino, y este es el periodo del juicio final, casi como el antitípico día del Yom Kippur, y al mismo tiempo habría un mensaje de Dios para contrarrestar esto. Así que en el periodo de los 1840, un grupo de personas que se llamaban creyentes en el advenimiento o adventistas, es decir, ellos eran personas que creían que la venida de Cristo era inminente, y que Él vendría en el 1844 o por ese tiempo, y cuando Él no vino, ellos se quedaron profundamente decepcionados. Ahora, ¿quién eran estos creyentes adventistas? Ellos eran cristianos de todo tipo de denominación cristiana que existía en ese entonces. De hecho, ellos incorporaban unos 200 ministros de culto con gran parte de sus congregaciones que estaban esperando por esta venida de Cristo. Y se burlaban de ellos, pero ellos basaban su decisión en un estudio de Miller que parecía tener fundación muy sólida a nivel bíblico y profético. Pero Cristo no regresó y hubo una gran decepción y este movimiento se disipó, excepto por una parte central de ellos que continúa a estudiar la Biblia. Ahora, si Dios tiene una iglesia, ¿cómo la podemos encontrar? ¿Qué decía la gente? En ese entonces había más de 300 denominaciones diferentes en Norteamérica y se nos dice que hoy en día hay literalmente miles. El periódico Newsweek de 1994 llama a la explosión del interés en la religión la búsqueda por lo sagrado. Y así, en nuestro tiempo, ha habido una gran búsqueda por la verdad. Y según el periódico Time, en la sección de religión, los grupos religiosos están explotando. Y en los 90 había 1.187 fees y en nuestros tiempos hay más de 2.000 fees. ¿Y cómo sabe uno quién tiene la verdad? Y un libro llamado Controversia Religiosa, que es una correspondencia amigable entre una sociedad religiosa de protestantes y un estudioso católico romano. Este es un libro escrito por el reverendo John Milner, y él hace una pregunta interesante. ¿Y cuál es la pregunta que él hace? Aquí está en su libro, y hay solo una pregunta: ¿cuál es la verdadera iglesia?
Si usted responde a esa pregunta, usted resuelve cualquier cuestión sobre la controversia religiosa. Ahora, eso es una tarea muy difícil. Y si hay más de 2,000 denominaciones de dónde escoger, a lo mejor esa tarea es una tarea que usted ni quisiera empezar. Y uno podría decir, bueno, yo renuncio, eso es imposible. ¿Cuál iglesia es la correcta? Ahora, si usted lo piensa bien, ¿acaso tendría que ser tan difícil? ¿Cuál sería el estándar en el cristianismo para determinar si alguien está diciendo la verdad en todos los aspectos, sí o no? ¿Cuál sería el estándar? La Biblia. Ok. Así, de la Biblia es el estándar. Ahora, tomamos la Biblia como el estándar y vamos a una denominación cualquiera y preguntemos un par de preguntas. ¿Qué enseñan ustedes sobre tal y tal asunto? Digamos, bautismo. ¿Qué enseñan ustedes sobre el bautismo? Bueno, si usted va a una denominación y ellos dicen, nosotros creemos en el bautismo de bebés. ¿Hay denominaciones así hoy en día? Sí, y algunas de ellas dirán, nosotros creemos en el bautismo de inmersión para bebés. Hay algunos grupos que hacen eso. Otros le dirán, nosotros creemos en el bautismo por infusión, aspergiendo agua sobre la cabeza. Otros le dirán, nosotros creemos en el bautismo por aspersión. Y otros dirán, los bautistas, por ejemplo, nosotros creemos en el bautismo de inmersión de adultos. Algunas denominaciones dicen inmersión una vez. Otras denominaciones dicen inmersión 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunas de estas variaciones existen dentro de una misma rama religiosa. Por ejemplo, en algunas iglesias de la rama calvinista tenemos el bautismo de niños y también el bautismo de adultos. Y eso es muy extraño. Pues, ¿cuál es el correcto? ¿Son todas correctas? ¿Está bien o hay una diferencia? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sería un simple asunto de ir a la Biblia y decir, bueno, como se hacía en la Biblia, y después seguir la Biblia exactamente, ¿sí o no? Ok, muy bien. Bueno, tomemos el servicio de Santa Cena. ¿Cómo se hizo la Santa Cena? Lo que se tiene que hacer en la Santa Cena, qué hace uno, qué hace el otro, qué hace este otro, etcétera, etcétera. Y mirar a lo que la Biblia enseña, y no tendría que ser muy difícil de determinar que esa es la vía bíblica. ¿Cuál es la doctrina, digamos, del anticristo? Bueno, los antiguos reformadores, ellos tenían todos una opinión sobre este asunto. Ellos apuntaban a Roma. Cada uno de ellos, Lutero lo decía, Calvino lo decía, Knox lo decía, Zwingli lo decía, Huss lo decía, todos ellos lo decían. Y hoy ya no lo dicen. Ellos hoy tienen doctrinas diferentes. Uno dice, creemos en el futurismo. Eso quiere decir que el anticristo vendrá en el futuro, en un futuro distante, cuando la iglesia ya ha sido raptada. ¿Hay denominaciones así? Seguramente. Y la mayoría de ellas dicen eso. Algunas de ellas dirán, no. El anticristo fue en el pasado, él existió en el tiempo de Grecia. Y él era un rey griego llamado Antioquio Epifano, número 4. Ahora, el libro de Daniel nos dice que el anticristo sale del cuarto reino, así que él no pudo haber salido del tercer reino, así que hay una confusión, y ahora se vuelve aún más confuso. A veces la misma denominación enseña las dos doctrinas. La misma denominación enseña las dos doctrinas, y esto confunde mucho. Por ejemplo, cuando se les enseña a los ministros, a los pastores, se les enseña que el preterismo, que el anticristo salió del pasado, del tiempo de Grecia, pero a la denominación, a la membresía, se les enseña el futurismo, que él viene en el futuro. Ahora, ¿por qué es eso? Porque la mayoría de las opiniones son influenciadas por los otros movimientos cristianos que se están moviendo hacia el futurismo, porque es más interesante ver algo que aún tiene que ocurrir. El preterismo es aburrido porque es algo que ya ha ocurrido, ¿entienden el punto? Ellos enseñan así las dos enseñanzas, pero ¿cómo puede usted enseñar las dos? Que el anticristo viene en el pasado y que viene en el futuro, no tiene sentido, ¿verdad? Y así que tenemos todas estas doctrinas. ¿No tendría que ser ese un asunto simple, el de ir a la Biblia y de decir, bueno,
bueno, ¿qué dice la Biblia? Y después aferrarse a lo que la Biblia dice y eventualmente alguien va a tener que renunciar a una doctrina preferida y va a tener que alinearse con la Biblia, ¿sí o no? Ok, muy bien. Así que, ¿cuál es la verdadera iglesia? Bueno, mi opinión es que la verdadera es la que se apoya a la Biblia al 100%. El libro de Apocalipsis, de hecho, nos revela las características de este remanente. Y ustedes se acordarán que en la conferencia previa nosotros hablamos de esta mujer de blanco. Dios compara a Sión como a la bella y delicada hija de Sión, Jeremías 6:2, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú, Isaías 51:16. Así que la iglesia de Dios está relacionada a esta mujer delicada. Y Pablo dice a la iglesia, estoy celoso porque con celo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2, la mujer, la iglesia. Apocalipsis 12:6, la mujer huyó al desierto, ¿se acuerdan? Donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Ese es el periodo de 1260 años, donde Roma estaba persiguiendo y dispersando el pueblo de Dios, y la mayoría de ellos llegaron a este continente, y aquí encontraron reposo en los sitios desiertos, sitios donde no hay muchas naciones y pueblos y lenguas que persiguieran a la iglesia. Y después de este periodo, ¿qué iba a ocurrir? Hablamos de eso en la conferencia previa. Apocalipsis 12, 13, 14, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, pero se le dieron a la mujer las dos alas para que volara delante de la serpiente al desierto, donde sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y después, ¿cuál es la fecha que se nos indica allí? 1798. Después del tiempo, tiempos y medio tiempo. Y después la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua. Versículo 15. ¿Qué es eso? Naciones, otra vez naciones. Agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había hecho de su boca. Versículo 16. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí encontramos el primer atributo, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y el segundo atributo, tienen el testimonio de Jesucristo, versículo 17. Así que después de los 1260 días, el dragón va a hacer guerra con el remanente que guardan los mandamientos y tienen el testimonio. Así que es el remanente. Obviamente, un remanente es algo que queda y que se parece al original. Así que si el original era un grupo de creyentes en la Biblia, que creían en la salvación en Cristo y solo en Cristo, pues el remanente tiene que tener ese mismo enfoque. Y tienen también ese atributo bien exacto que dice que guardan los mandamientos. Que de hecho algunos de los grupos previos de cristianos también hicieron. Los valdenses guardaron todos los mandamientos y fueron perseguidos, por ejemplo, sobre la cuestión del sábado. Así que la Iglesia de Dios surgiría algún tiempo después del 1798 en un país de libertad política y religiosa. Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten que no dice fe en Jesús, dice fe de Jesús, que es mucho más que fe en Jesús. Significa tener la misma confianza y dependencia en Jesús como Jesús tenía en su Padre. Eso es lo que significa. Significa tener una relación muy fuerte con Jesucristo. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia de derecho sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14, Reina Valera Antigua. Eso significa que los mandamientos van a ser una prueba en los últimos días. Y que habrá una distinción entre los que siguen a Dios y los que no los hacen. Eso no significa necesariamente que uno será salvo porque guarda los mandamientos, simplemente significa que habrá esta distinción. Así que bienaventurados los que guardan sus mandamientos, no simplemente los que dicen, pero los que guardan sus mandamientos, para que su potencia de derecho sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Saben, Juan capítulo 14 es un capítulo fantástico. Empieza con no se turbe vuestro corazón, versículo 1, ¿verdad? Y dice,
en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y después dice, yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta es la bendita esperanza, la venida y el regreso de Jesucristo. Y en el mismo capítulo nos dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Esos son los dos atributos que son centrales de la fe en Dios. La obediencia a Él muestra que uno lo reconoce a Él como Rey. Y el hecho de que Él viene otra vez tiene que ser su esperanza, la bendita esperanza, como Pablo la llama. Así que obediencia y el esperar a la venida de Cristo. Así que las dos características que distinguen a la iglesia de remanente de Dios son, primero, guarda los mandamientos de Dios. ¿Tiene eso sentido? ¿Es eso correcto? ¿Es eso bíblico? Número dos, tiene el testimonio de Jesús. Aún no sabemos qué es eso, pero ellos lo tienen, ¿correcto? Ellos lo tienen. Ahora pregunta, ¿qué es el testimonio de Jesús? Bueno, preguntemos a la Biblia. Ahora Juan es en visión y un ángel tiene a él y lo informa y él cae a los pies de este ángel para adorarlo. Y ese ángel le dice, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús, Apocalipsis 19:10. Así que uno no puede adorar a un ángel. Así que aquí tenemos, mantienen el testimonio de Jesús, adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Allí tenemos la definición. Bueno, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa eso? Ese es un concepto tan grande que lo tendremos que tratar en otra conferencia, una conferencia aparte, en una conferencia siguiente. Apocalipsis 19:10. Así que es un atributo que tendremos que discutir en detalle. Así que la iglesia de Dios de los últimos días guardaría los mandamientos y tendría el espíritu de profecía. Cuando Jesús ascendió al cielo para fundar la iglesia, la Biblia dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Y si esto era lo que la iglesia necesitaba al comienzo de su ministerio, seguramente lo necesitará también al final de su ministerio. ¿Tiene eso sentido? En la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1, 6, 7. Todos los dones tienen que estar presentes. Y la Biblia predice que el don de profecía sería restaurado a la iglesia de Dios en los últimos días. ¿Por qué no hará nada Jehová, el Señor, sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas? Amos 3, 7. ¿Qué tiene que ser restaurado al final de los tiempos? La plenitud del Evangelio. Seguro tiene que haber alguien que tomará toda la Biblia y dirá, mi vida tiene que ser dictada por lo que dice la palabra de Dios y por nada más. Así que, si Wycliffe descubrió la autoridad de la Biblia y Huss descubrió la obediencia a Dios y Lutero descubrió la salvación por gracia y Calvino descubrió la libertad de conciencia y Williams descubrió el bautismo por inmersión, y todo esto es bíblico, y Wesley descubrió la señoría de Cristo, y después Miller descubrió de nuevo la esperanza de la segunda venida, que es la esperanza de la iglesia, y Miller también descubrió la profecía como una línea de guía importante. ¿Puede la profecía salvarme? ¿Sí o no? No. Yo puedo saber todo sobre la profecía y no va a hacer ninguna diferencia sobre mi salvación. Pero ¿qué puede hacer la profecía? Me puede decir dónde me encuentro en la historia de la humanidad. Y la profecía me puede hacer ver que la Biblia es digna de confianza. Si usted toma las profecías en la Biblia, increíble. La profecía de Tiro, por ejemplo, fue cumplida exactamente, literalmente, incluyendo la parte que dice que sería totalmente barrida y tirada en el mar, incluyendo su polvo. Esa es una profecía muy difícil de cumplir. No se ilusionen. Así, si alguien les dijera a ustedes hoy en día que su ciudad será arrastrada, barrida y tirada al mar, y también el polvo de ella se utilizará y será tirado al mar, y ustedes
tirado al mar, ustedes me dirían, este hombre está un poco loco, ¿correcto? Está loco. Pero esta profecía se cumplió a la letra. Toda profecía se va a cumplir a la letra. Y después tiene que haber una restauración final bajo la guía del espíritu de profecía. Y eso incluye toda la verdad. ¿No sería eso lógico? Eso sería algo lógico. Pero ¿qué pasa si esta organización o esta verdad viene en contacto con todos los otros que no se quieren mover más allá de sus fundadores? Pues desafortunadamente tendrá un enfrentamiento con todos ellos. Todos ellos. Ahora, Apocalipsis capítulo 10 es este maravilloso capítulo que culmina aquí con la sexta trompeta, donde usted tiene a este poder que se enfrenta al poder que sube del abismo. Del abismo sube el poder que va a conquistar toda la tierra. Y al mismo tiempo algo más surge que va a contrarrestar ese poder. Veamos Apocalipsis capítulo 10. Vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol. Ezequiel tuvo una visión parecida, Daniel tuvo una visión parecida. Esta es una profecía que trata con algo importante, porque Cristo mismo nos va a decir de qué se trata. Así que estudiemos Apocalipsis capítulo 10 y veamos a dónde nos lleva. En Apocalipsis capítulo 10, como hemos visto, este ángel poderoso, con el arco iris sobre su cabeza, con la cara como el sol y sus pies como columnas de fuego, tenía en su mano un librito abierto. Versículo 1. Eso es fascinante. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las describas. Versículo 4. Los 7 truenos, la voz de Dios y desea a lo largo de todos los tiempos, y él tenía en su mano un libro sellado. Interesante. ¿Dónde en la Biblia leemos sobre un rollo sellado? Daniel, el libro de Daniel. De hecho, la profecía de Daniel sobre las 2300 tardes y mañanas es la única profecía en toda la Biblia que está sellada. ¿Y está sellada hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Ahora, mientras estudiamos el libro de Apocalipsis, cada vez que llegamos a este texto, el sexto periodo, ingresamos al tiempo después de 1798. ¿No es eso interesante? Ese es exactamente el periodo correcto. Y la Revolución Francesa, descrita en Apocalipsis capítulo 11, y el poder que sube del abismo y que hace guerra contra la palabra de Dios y contra la verdad de Dios, todos estos asuntos ocurren alrededor de esta fecha. Y hay un mensaje que va a contrarrestar estos elementos. Y Dios dice, aquí está un rollo en mi mano, sella todas estas cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Y qué es esa frase? Es el sello de Dios. Es el sello de Dios. Él creó los cielos y las cosas que en él están, la tierra, las cosas que en él están, y el mar y las cosas que en él están. ¿Y dónde encontramos esa porción de escritura en el Antiguo Testamento? ¿En qué mandamiento? En el 4º mandamiento, que da validez a toda la ley porque es el sello de su autoridad. Yo hago esta ley porque yo soy el creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ello está. Así que el sello de Dios aparece y el tiempo no sería más, dice el texto. ¿Qué tiempo? O es el tiempo del fin, como algunos lo interpretan, o quiere decir que ya no habrá tiempo profético. ¿Cuál fue la profecía que abarcaba el más largo periodo de la Biblia? La profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y este periodo de tiempo ahora estaba llegando a su fin, y aquí había un libro y fue abierto. Obviamente, había estado cerrado y sellado. ¿Qué iba a ocurrir con este rollo ahora? La profecía de las 2300 tardes y mañanas fue la única que fue sellada. ¿Y qué va a pasar con él?
Bueno, él le dice al profeta, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, toma y cómelo. Bien. Pero, ¿qué significa esto? Significa internalizarlo, ponerlo dentro de uno, y te amargará el vientre, dice el texto, pero en tu boca será dulce como la miel. Pregunta, ¿qué se encuentra primeramente cuando usted come algo? ¿La boca o el estómago? La boca viene primero y después viene el estómago. Así que mientras él está internalizando este rollo, que es la palabra de Dios, increíble, dulce, y después, amargo. Bien. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, así como él había dicho. Pero cuando lo hube comido, es decir, cuando él lo digerió, lo internalizó, fue amargo a su vientre. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Interesante. Eso es interesante. Así que esta comisión, aquí es una comisión mundial, para que muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, una comisión mundial. Ahora, ¿por qué profetizar otra vez? Es posible que cuando uno ha comido este libro, cuando uno ha internalizado la profecía, que uno pensaría, increíble, estas son nuevas, dulces. Algo va a pasar que acabará con todo el sufrimiento aquí en la tierra. Y después no ocurre. Y uno encuentra que tiene que seguir como quiera. Tiene que hacerlo. Eso es interesante. Y predicarlo a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, analicemos esto ahora. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Así que comer la palabra de Dios puede traer gozo. Ese es el capítulo, Ezequiel, el capítulo 3 y 4. Me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo. Este no es un rollo de pan, de hecho, este es un pergamino, un libro que yo te doy. Le dice Dios, lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Y luego él me dijo, hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblale con mis palabras. ¿Entienden todos ahora lo que significa comer la palabra de Dios? Significa internalizarla, entenderla y después ir a predicarla. Ahora, Ezequiel recibió su comisión de ir a predicar a Israel solamente. Y la comisión que leímos previamente era de predicar ¿a quién? A todos los pueblos, las naciones, las lenguas, a los reyes. Esa era la comisión que leímos anteriormente. Así que aquí había una comisión para el pueblo de Israel, un rollo que tenía que ser entendido y tenía que ser predicado. Pero bueno, ahora, acuérdense que en el 1844, o alrededor de esta fecha, cuando Miller había predicado sobre la profecía de los 2300 días, y exactamente al tiempo correcto, él empieza a estudiar un libro que había sido sellado, y ahora este libro se abre, y los cristianos alrededor del mundo se juntan y lo estudian. Acuérdense que más de 200 pastores de diferentes denominaciones estudiaron estas profecías. Y ellos decidieron, a lo mejor significa que Jesús ya va a regresar. Ese es un mensaje dulce. A lo mejor ya no nos tenemos que preocupar de nada más. Y ellos se prepararon para la venida del Señor, pero Él no regresó. Y eso se volvió en amargo en sus estómagos. Y muchos de ellos dejaron el asunto. Solo un grupo quedó y dijo, hay algo que está mal, entendimos mal algo. Algo ha faltado. Tiene que haber algo sobre esta profecía que aún no hemos entendido. Ahora, ¿es esto justo por parte de Dios o es esto injusto por parte de Dios? Bueno, actuó él a lo mejor así en el pasado por una razón particular y la respuesta es sí. Apocalipsis 10:11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Se acuerdan? Cuando los judíos crucificaron a Jesús, ¿cómo se sentían los apóstoles y los seguidores de Cristo? Ellos estaban sin ánimo, destruidos. ¿Por qué? Porque ellos creían que Jesús nunca sería crucificado y que Él se anunciaría a sí mismo como el Mesías y que su reino vendría. Ese es un mensaje dulce que se convirtió en amargura, tristeza. Y aquí tenemos a dos hombres que caminan hacia Emaús.
caminando lentamente. Estaban tan tristes, tan miserables. ¿Por qué? Porque su expectativa dulce se había convertido en amargura. Y después se agregó una tercera persona a ellos y les dijo: déjenme explicarles las Escrituras. ¿Y de dónde empezó? Desde el comienzo. Y él les explicó a ellos todas las profecías que le concernían a él mismo. ¿No es eso maravilloso? Y él pasó. ¿Y qué pasó después de repente? Se les prendió el foco. ¿Qué pasó? Increíble. Allí estaba. Él ingresó a su casa, él rompió el pan y ellos lo reconocieron. Y de repente se levantaron y corrieron todo el camino de vuelta hasta Jerusalén. Ya se había acabado la depresión, había una nueva manera de caminar y corrieron con un mensaje tremendo. ¿Es eso correcto? Y de repente las Escrituras les fueron abiertas y ellos entendieron las profecías sobre Jesucristo. Y la verdad se cristalizó en sus corazones y ellos salieron con poder. ¿Es eso lo que ocurrió en ese entonces? ¿Y por qué se permitió esta grande angustia, si desea, esta grande tristeza? Bueno, había mucha gente que seguía a Cristo. ¿Por qué razón? Para ingresar en este nuevo reino. Eso es todo. ¿Pero renunciar a sí mismo? No. ¿Ser ridiculizado? No. Tampoco Pedro soportó ser ridiculizado. Una mujer que lo ridiculizaba y dijo: tú eres también de ellos. Él dijo: no, yo no. ¿Se acuerdan de eso? Él no soportó ser ridiculizado. Así que lo que quedó fue un grupo que dijo: de seguro no fuimos engañados, de seguro este era el Hijo de Dios, pero hay algo que no hemos entendido. Y solo los que eran realmente sinceros permanecieron. Ahora, cuando estudiamos las 7 iglesias, llegamos justo antes de la Odisea, había una iglesia que se llamaba Filadelfia, y de ellos se nos dice que tienes poca fuerza, dice. ¿Se acuerdan? Tienes poca fuerza. Son pocos en número. Y ellos eran llenos de amor, y a ellos no se los reprendió. Ese es el pequeño remanente que fue limpiado. Después de esta grande desilusión, y así en 1844, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¡Increíble! Ellos descubrieron algo. El tremendo mensaje del santuario, que es el mensaje más importante de todos los tiempos, es el Evangelio en el Antiguo Testamento, que explica el ministerio de Cristo de la A a la Z. Él es la puerta, Él es el sacrificio, Él es el que te lava, Él es la fuente, Él es la luz del mundo, la menorá, Él es el pan de la presencia, Él es el incienso, Dios es el sumo sacerdote, Él es el sumo sacerdote. Nosotros tenemos un sumo sacerdote. Todas estas cosas maravillosas de repente se hicieron reales. Increíble. Ahora, si ese santuario terrenal fue purificado, también el santuario celestial tiene que ser purificado. Y eso quiere decir que en 1844 no significa que Cristo va a venir. Eso significa que estamos viviendo en el tiempo del juicio. Y las personas tienen que hacer una decisión. Tiene que salir un mensaje de juicio y arrepentimiento hacia el mundo. A toda nación, tribu, lengua. Ven, el santuario es una representación en miniatura del plan de salvación. Un mensaje maravilloso, y toma toda una conferencia para explicarlo. ¿Y qué tiene que ser predicado otra vez? ¿Qué? ¿Cuál es el mensaje que tiene que ir al mundo en este tiempo de conflicto cuando Satanás está organizando a su reino? Bueno, lean un poco más allá porque el texto explica la controversia mientras ella crece. Apocalipsis capítulo 11, este reino oscuro se organiza. Apocalipsis 12, el enfrentamiento entre los gigantes, Cristo y su pueblo, Satanás y su pueblo. El próximo capítulo, capítulo 13, nos da los detalles, los elementos esenciales de este ataque final, la bestia que sale del mar, el antiguo sistema de iglesia y Estado trabajando juntos, la bestia que sale de la tierra, el nuevo sistema de iglesia que está trabajando juntos contra el pueblo de Dios y la implementación de la marca de la bestia y todos esos asuntos importantes. Pero ¿qué tiene que ser predicado para enfrentar todo esto? En medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí está el mensaje que tiene que ser dado. Primero es un evangelio eterno, no un evangelio a mitad. Un evangelio a mitad dice, tú eres salvo por la obediencia. Eso es lo que los judíos enseñaban. El cristianismo moderno dice, tú eres salvo por Jesús, pero eso no es todo. Y no tienes que hacer nada, no tienes que ser obediente, y la ley ha sido destruida. Haz todo lo que quieras y eso es todo de la ley. Pero mientras que tú digas, yo amo a Jesús, todo está bien. Pero el evangelio eterno requiere obediencia y también reconocer que sin Cristo no somos nada. El evangelio eterno tiene estos dos componentes: salvo por la sangre del Cordero, y como consecuencia, si tú lo amas, guardas los mandamientos. Eso tiene sentido. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Esto es el Yom Kippur, adorad a aquel que hizo al cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que al mismo tiempo, el mensaje sale al mundo que dice, adora al Dios de la evolución. Tú vienes de la fumarola negra. Y al mismo tiempo, otro mensaje que dice, no, adorada al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que los mensajes de los tres ángeles van al mundo. La hora de su juicio ha llegado, Babilonia ha caído, y no aceptes la marca de la bestia. Y ya hemos hablado de estos asuntos. Esto tiene que ser predicado a todo el mundo. Así que esta organización tiene que ser un movimiento mundial, no puede ser una organización local. Mateo 24:14 también dice esto, este evangelio del reino, no del reino de esta tierra, que está siendo organizado por las Naciones Unidas y por Roma. No. Aquí se habla del reino de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tiene que ser un mensaje universal, si no, no encaja. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 24:18-19. Todo el poder se encuentra en Cristo, no se encuentra en un representante terrenal de Cristo. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. No en la fumarola negra de la evolución. Jesucristo recibe el honor de ser el creador de este universo. Aquí está la perseverancia de los santos. Va a haber una batalla. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Y si usted guarda el sábado, ¿qué le está diciendo al mundo? Yo creo que Dios creó el mundo en 6 días. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Éxodo 20:11. ¿Ven? Aquí lo ven. Tengo que simplemente observar el sábado y ya me pongo en contradicción total con la filosofía de este mundo. Pero tú, dice el texto, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, tratando de entender las profecías, y la ciencia, es decir, el conocimiento, aumentará. Será entendido en el tiempo del fin. Este don de Dios, otra vez, vendrá al frente. Así que en el mismo periodo, cuando Dios levanta este movimiento para enfrentar al mundo, tenemos a la masonería, que se levanta en el mundo para degradar a Jesucristo. También tenemos el espiritismo, que enseña que no hay muerte, que la vida permanece para siempre. Y la teosofía, que enseña que Lucifer es el verdadero Hijo de Dios. Y tenemos todos tipos de profetas falsos, ya hemos hablado de ellos, hablamos de Joseph Smith y también de Blavatsky y también de Alice A. Bailey, y ellos escriben muchos libros que forman la literatura de las grandes instituciones de este mundo. Las Naciones Unidas reconocen a esta literatura como la fuente de sus recursos. El movimiento mormón, los testigos de Jehová y todos estos movimientos. Y el movimiento mormón, el sacerdote se le quita a Jesucristo y se le da al hombre el orden de Melquisedec. Los testigos de Jehová degradan a Jesucristo. El movimiento de la ciencia cristiana dice, nosotros somos Dios y somos eternos. Todos estos movimientos nacen al mismo tiempo y aquí hay este pequeño movimiento que tiene que contrarrestarlos.
Y el mensaje de Dios es un mensaje de separación. Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. 2 de Corintios 6:17. ¿Cuál es el mensaje del reino terrenal? Unirse, reunirse. Los que escogen ser separados, tarde o temprano estarán expuestos. Eso es lo que dice Alice A. Bailey. ¿Y qué dijo Robert Mueller, el ex subsecretario general de las Naciones Unidas? Si alguien no se une, si usted tiene un espíritu de separación, tarde o temprano lo lamentará. ¿No dijo él eso? Así que tenemos un choque de ideales. ¿Qué significa ser ecuménico? La palabra ecuménico se deriva del término griego oikumene, que se podría traducir como todo el mundo habitado. Es ver a este mundo como el mundo de Dios y vernos a nosotros como una unidad. Es ver a todos los pueblos del mundo, en el mundo como habiendo sido hechos a la imagen de Dios. Y en eso hemos estado llamados a proteger el bienestar de cada uno. Así que hay un problema. Oikumene, juntarse, y después los otros dicen separarse. El sacerdote J. Cornell, el objetivo final del ecumenismo, así como los católicos lo conciben, es unidad en la fe, en la adoración y en el reconocimiento de la autoridad espiritual suprema del obispo de Roma. Y el otro movimiento dice, no acepten la marca de la bestia. Babilonia ha caído, sepárense de ella, sepárense de ella. Increíble, aquí hay una receta para tener un gran desastre, una batalla. Y la Biblia nos advierte, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, Apocalipsis 13:3. Ellos no van a escuchar este mensaje, solo individuos van a escuchar. Y aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, Apocalipsis 1:7. Un mensaje poderoso, advierte a la gente, Cristo regresa de nuevo. No, Cristo no regresa de nuevo. Nosotros vamos a tener paz y seguridad en este planeta. Ese es el otro mensaje. Nosotros vamos a construir un reino aquí y Roma va a dominar y todo será bello como lo era en la Edad Media. Oscuro y miserable. Démosle un vistazo a esos atributos otra vez. Guarda los mandamientos de Dios. ¿Es eso bíblico? Ok. Tiene el testimonio que es el espíritu de profecía, que no hemos definido en su totalidad por ahora, pero aceptamos que esto es lo que debe de tener, porque la Biblia lo dice, y la fe de Jesús. Y uno va a tener que tener fe que Jesús regresa otra vez, y uno debe de tener fe que Él lo salvará así como Él dijo, y como Él creía que su Padre estaría con Él, y nunca lo dejaría ni lo abandonaría. El movimiento nació de una grande desilusión, hubo una amargura, una dulzura y una amargura. El movimiento predica el mensaje de los tres ángeles y tiene que hacer esto a nivel mundial. Y por eso tiene que ser un movimiento mundial. Miren a esos puntos y díganme si ustedes conocen una denominación que hace esto. ¿Hay una denominación que hace esto? ¿Alguien? ¿Lo hacen los bautistas? ¿Lo hacen los metodistas? ¿Lo hacen los congregacionalistas? ¿Lo hacen los carismáticos? ¿Quién lo hace? ¿Hay alguien que lo hace? Bueno, hay una denominación y una sola, y es un movimiento mundial de hecho. Hay solo dos denominaciones mundiales que se llaman a sí mismas cristianas. ¿Pueden adivinar cuáles son? Hablaremos de eso. Esta es Alemania. Aquí hay un joven con una radio, un satélite. La evangelización satelital más grande en el mundo se organiza por la iglesia en la cual usted está sentado hoy día. Las más grandes campañas satelitales de evangelización en el mundo. Esto es Alemania, institutos en Alemania, hospitales. Esto es también en Alemania. Esto es en Roma. Allí en el centro de Roma, grandes instituciones. Otros hospitales aquí. Esto es en Suiza. Esto es en Inglaterra. Uno de los colegios en Inglaterra. Esta es una reunión de iglesia en Inglaterra. Y yo fui el locutor en esa reunión y atendieron varios miles de personas. Un ministerio sobre la salud tremendo. Hospital de Santa Elena, Hospital Adventista, el Hospital de Loma Linda. Todo el pueblo es básicamente adventista. Un ministerio sobre la salud. En esta farmacia no hay medicinas químicas, solamente medicina natural, medicina para la salud. Ese es un pequeño instituto de salud en las montañas de Noruega.
con un pequeño gimnasio y un pequeño mensaje de salud. Ellos cocinan pan que no está lleno de químico y lo envían a todo el país de Noruega. Todo el país de Noruega recibe de esta panadería un pan alternativo sin ningún extracto extraño, acetato de disodio o cualquier otro elemento dañino que le ponen al pan. Una imprenta, una escuela, una granja, cultivos orgánicos, cultivos saludables, hacer que la gente regrese a un estilo de vida saludable. Cristo siempre trataba las necesidades físicas y también las necesidades espirituales. Así que su pueblo también tendría que cuidar de las necesidades físicas y también de las necesidades espirituales. ¿Cómo puede uno reorganizar la tierra para que la vida regrese a las plantas? ¿Sabían que la iglesia adventista es un líder en este campo a nivel mundial? Tiene una organización entera llamada ADRA, que crea organizaciones que enseñan a las personas a cultivar, que ayudan a todo este tipo de cosas, a hacer todo este tipo de cosas para que las personas puedan sostenerse a sí mismas y tener salud. Ellos están en Corea, están en los lugares más oscuros de África. Usted puede adorar bajo algunos árboles con ellos. Esto es en Zimbabue. Esto es en Malawi. Este es un hospital. Si usted está en Alemania, si usted está en Alemania y usted es un turista, usted recibirá una lista de hospitales. Y si usted va de turista a África, por ejemplo, en esta lista encontrará todos los hospitales adventistas. Cada turista alemán puede recibir una lista como esta en su agencia de turismo. Porque ellos le dirán, estos son los únicos hospitales donde nosotros tenemos certeza que usted está seguro, porque tienen higiene y cuidarán de usted. Y le digo, los hospitales en África, mi hijo es un médico, algunos de ellos son absolutamente horrendos. Usted no va a creer en qué estado se encuentra. Pero cuando usted ingresa a un hospital adventista, están limpios, se ven bien, y ahí hay una facultad dental. Aquí hay otro de los hospitales. Y en la escuela de teología, aquí hay una bella familia. Yo amo a esta familia. Se ven tan bien. Miren, cuán ricos son. Usted puede ver cuán modernas son sus ropas y qué bien se ven. Esas son personas muy pobres, de hecho. Y esta es la pequeña casa donde viven. Y ahí el esposo y ahí su esposa. Él y su esposa, qué hombre tan dedicado. Y se va, y él no tiene dinero, y él viaja por el mundo entero con nada, y predica un mensaje con tanto poder. Yo me quedé con ellos, yo dormí en el piso, no tenían camas, así que dormimos en el piso. Qué personas tan maravillosas, verdaderos hermanos y hermanas. Yo estoy verdaderamente orgulloso de ellos. Aquí yo estuve en África predicando en esta iglesia. Les digo, es algo diferente de predicar en África. Es algo increíble. Este servicio de culto tenía que empezar a las 11. No, ese servicio tenía que empezar a las 9. Tenía que haber una conferencia a las 9. Y a las 11 nosotros acabamos de llegar a la iglesia. Fue una pesadilla para mí. No había nadie en la iglesia. Y yo le dije, llegamos tarde, teníamos que estar aquí a las 9. Y él dijo, no están aún aquí. Y ellos empezaron a llegar como a las 12. En África todo empieza cuando todos están presentes. Eso es lógico. ¿Y por qué preocuparse de la hora? Ven, las relaciones son muchas veces más importantes para ellos que el tiempo. Por ejemplo, cuando yo estaba viajando con este hombre, él de repente vio a una anciana al lado de la calle. Y ella estaba llevando una bolsa, así que paró el coche y ustedes hubieran visto su coche. Ese coche podía moverse, si se podía mover, eso era un milagro. Yo creo que él lo tenía que mantener recto por todo el tiempo para que el coche fuera recto. Pero bueno, él para su coche, se sale y habla con esta señora. Y después recoge la bolsa de ella y camina con ella por media milla, sube las escaleras con ella, pone la bolsa al piso, regresa casi una hora después y por ese entonces yo estoy sudando. Y vamos una hora tarde para la iglesia. Y él no dice nada. Este es ahora el hombre que vimos con la foto de su familia. Así que nos vamos y de repente él ve a alguien más y para el coche y yo digo, ¿qué hace este hombre? Está totalmente loco. Y sale del coche, habla con este hombre por más o menos una media hora, ingresa otra vez al coche y así llegamos a la iglesia 2 horas tardes. Y no hay nadie. Y claro, yo estoy totalmente asustado. Y ellos aún no habían llegado. Así que él viene hacia mí y me dice, yo vi que tú estabas sudando. Y yo le dije, sí, ¿por qué? Y él dice, tú pensabas que nosotros africanos somos raros, ¿verdad? Y él me dice, ¿sabes qué? Yo te puedo explicar lo que sucede porque yo también pienso como tú. A mí me abandonaron cuando era un niño pequeño
y yo fui criado por misioneros blancos. Así que tengo la mentalidad occidental en cuanto a medir tiempo. Y tuve que aprender a ser como mi pueblo otra vez. Así que cuando yo vi a esa señora anciana y que ella estaba parada allí, hubiera sido rudo para mí no parar. Y si ella me hubiera visto. Así que yo salí y fui hacia ella y le hablé, y hubiera sido rudo en mi cultura si yo le hubiera dicho, yo veo que usted está llevando una bolsa muy grande allí, déjame ayudarla rápido, y boom, y adiós, y ya me voy, deprisa. Usted no hace eso en mi cultura. Usted dice cómo está, y después usted le menciona toda la cronología, cómo están sus hijos, y cómo está este, cómo está el otro, y ese otro, y el próximo, y finalmente usted llega al punto. Necesita ayuda con esa bolsa, y después por fin agarra la bolsa, y eso es todo. Ahora uno ha cumplido con su comisión, y eso es más importante que el tiempo en la cultura de ellos. Ahora, en la cultura alemana es exactamente lo opuesto. Cuando usted habla ahí, usted recibe un Minutenplan, un plan minuto por minuto. Usted conoce planes hechos por minutos tras minuto, así que usted puede hacer esto y su oración será de 1 minuto, 45 segundos y medio, y después llega la guillotina y usted está acabado. Y eso funciona muy bien para esa cultura. ¿Y cuál es la cultura de Dios? ¿Esa o la otra? Bueno, yo les diré, las dos. Las dos son sus culturas. Y nosotros tenemos que entender las diferentes culturas. Así que ellos vinieron y ellos llenaron el lugar y al final ya no había sitio para pararse y estaban por todos lados en la iglesia, hasta rodeando la iglesia. Y había más gente afuera que por adentro. Así que yo no llegué tarde para nada. Y ellos se quedaron hasta la última conferencia, hasta que la última conferencia se acabó. ¿Y a quién le importa a qué hora se acaba? Y aquí, bueno, muy interesante, la Universidad de Heidelberg, un sitio muy bello en África. Y aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Para mí, esta es la única denominación que hace todas esas cosas. Y es verdad. Es una denominación delante de la cual fruncen el ceño muchos y dicen, pero esa no es una secta. ¿Por qué es una secta? Porque enseña todo lo que toda denominación enseña y hasta enseña las cosas que los padres fundadores de América incluían, pero rehúsa de comprometer sobre muchos de esos asuntos que parecen ser abiertos al compromiso. Uno no puede comprometer con la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que esta es una iglesia perfecta? Oh, no. Esta no es una iglesia perfecta. Jesús describió la iglesia perfecta, la última, la Odisea, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo? ¿A qué se parecía? Él le dijo, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Apocalipsis 3:17. Así que si usted está buscando a la iglesia perfecta, no venga a esta. De hecho, tiene que ser ciega, pobre, desnuda y miserable. Es así que tiene que ser. Así que yo no me uní a ellos a causa de su gente. De hecho, si hubiera sido por su gente, aún estaría buscando. ¿Por qué me uní a ella? A causa de la verdad que enseña. Cada doctrina que tiene es bíblica. ¿Hay personas en la iglesia que luchan sobre las doctrinas? Sí. Pero esas doctrinas ya están establecidas, están allí, son bíblicas. Y en cuanto a estas doctrinas sean bíblicas, eso está bien para mí. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y a esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10:16. No va a haber 20 rediles, 100 rediles, 1000 rediles, 2000 rediles. Un redil, un pastor, Jesucristo. El mundo se está uniendo bajo un pastor, el Papa en Roma. Yo no tengo un problema si ellos quieran hacer eso, pero mi Biblia dice que hay un Señor y un Rey, y ese es Jesucristo, y yo lo seguiré a Él por doquiera que Él vaya. Y la Biblia también dice que la Odisea es la última iglesia en esta tierra, que representa a Dios, y después viene la venida de Cristo. Esos son asuntos serios. Esta iglesia vive según los criterios bíblicos, surge al tiempo correcto, predica exactamente este mensaje que tiene que ser predicado a todo el mundo. Sí. Pero acuérdense de una cosa. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Si usted quiere tener paz y tranquilidad, no vengan aquí.
porque la ira del dragón será una experiencia que vamos a tener. Una vez empecé un sermón con las palabras: ¿cómo están esta mañana? Muy bien. Hay algo que está mal con su religión. ¿Por qué? En el mundo tendréis aflicción. Tendrán todos estos problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33 nos dice Jesús. Así que no esperan una iglesia perfecta, esperan a la verdad. Y donde hay verdad, encontrará a personas que aman a la verdad, y usted las encontrará. Donde hay verdad, también hay ira y hay conflicto, porque el dragón odia la verdad. Así que usted encontrará personas que riñen y discuten sobre cada aspecto, pero no miran a las personas, miran a la verdad. Y Dios será el único en el cual usted pueda confiar al 100%. Así que si usted quiere aprender a confiar y aferrarse a Jesucristo, trate de seguir a la verdad. Es una experiencia fascinante. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, Mateo 24, 36, 37, así es el mundo está comiendo y bebiendo, y no es verdad. Todo, su comida es su religión, casándose y dando en casamiento. Ellos cambian relaciones así como cambian camisas, y pueden cambiar iglesias como cambian camisas. ¿No es verdad? Uno elige una iglesia según la música. ¿Qué es eso? ¿Uno escoge acaso a su esposa por el vestido que ella lleva? Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 a 39. Estamos yendo hacia tiempos de conflicto y estaremos rodeados por asuntos que no hacen de esto un ministerio fácil. ¿Y cuál fue el destino del pobre viejo Noé? ¿Acaso todos dijeron: Noé, estás haciendo un trabajo fantástico, estás construyendo un arca para todos nosotros, me muero de las ganas de entrar en ese barco? ¿Es eso lo que dijeron? No, ellos se burlaron de él, y estoy seguro de que él hasta arrastró a algunos de sus hijos en esa arca, por lo menos así me parece, mirando a cómo ellos se portaron después de que el diluvio se acabó. Así que la gente se burló y se rió de él. ¿Ustedes creen que la verdad es popular en el mundo? ¿Sí o no? No esperan una verdad popular, no esperan un mensaje popular. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19, 20. Dos movimientos mundiales. Les permitiré adivinar otra vez cuáles son los dos movimientos que son globales en el mundo hoy en día. ¿Ustedes creen que es el Islam? No, aún no es mundial. ¿Cuáles son los dos movimientos que son mundiales? Yo les daré el primero. El catolicismo romano es un movimiento mundial en cada nación de esta tierra. Y hay otra pequeña denominación que también tiene ese mismo atributo. Y es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es la única. Es la única. Los luteranos son grandes, pero se encuentran solo en aproximadamente 65 naciones. Es todo. Todas las naciones. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 a 20. Curación física y también curación espiritual. Serás llamado reparador de muros, de ruidos y restaurador de calles transitables si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, y si llamas el sábado delicia y al día santo del Señor honorable. Isaías 58, 12, 13, nueva versión internacional. El reparador de muros, de ruidos, de brechas. La ley ha sido derrumbada y tiene que ser restaurada. El sábado tiene que ser restaurado. Dos denominaciones, esta es de la Sociedad Bíblica Americana y de Misiones de Iglesias. La foto es muy pequeña, pero yo la puse allí solo por referencias. Y estas son todas las naciones en el mundo, o bueno, más bien todas las denominaciones en el mundo por aquí. Y estos son todos los países en el mundo. Y donde usted verá una XXXXXX es solo una denominación de entre las denominaciones protestantes, y esa es la denominación adventista. No el creador del universo en Génesis 2, 1, 3, pero más bien la Iglesia Católica puede reivindicar el honor de conceder al hombre
hombre una pausa de su trabajo a cada 7 días. Esa es una cita interesante de Roma, hecha en el 1969. La razón y el sentido común requieren la aceptación de una o la otra de estas dos alternativas, o el protestantismo y el guardar el día sábado como santo, o el catolicismo y el guardar el domingo como día santo. El compromiso es imposible. Eso fue lo que la Iglesia Católica Romana escribió en el Catholic Mirror, el espejo católico, en el 1893. ¿Cuál denominación protestante guarda el sábado? Había 2, 3, 4, 5, 6, pero fueron amenguando y eventualmente hay solo un gran opositor a este mensaje. El domingo hasta el día es la heredad reconocida de la Iglesia Católica, que es la esposa del Espíritu Santo, y esto sin una palabra de reclamo por parte del mundo protestante, excepto una denominación. Usted puede leer la Biblia desde Génesis al Apocalipsis y usted no encontrará ni una línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Cardenal Gibbons, la fe de nuestros padres. Eso es lo que Roma dice. ¿Y qué más dice Roma? El domingo es puramente una creación de la Iglesia Católica, American Catholic Quarterly Review, revista católica americana trimestral. El domingo es una ley solamente de la Iglesia Católica. La observancia del domingo por parte de los protestantes es un homenaje que ellos pagan a pesar de sí mismos a la autoridad de la Iglesia Católica. Esas son todas citas católicas. Pero el protestante dice, ¿cómo puedo recibir las enseñanzas de una iglesia apóstata? ¿Cómo? Preguntamos, ¿has podido recibir tus enseñanzas por toda tu vida en directa oposición a tu maestro reconocido, la Biblia, sobre el asunto del sábado? The Christian Sabbath, el sábado cristiano. Los católicos son bien directos sobre este asunto. Y después ellos dicen en el Catholic Mirror, el periódico El Espejo Católico, los que siguen la Biblia como su guía, los israelitas y los adventistas del séptimo día, tienen el peso de la evidencia absoluta en su favor, mientras que el protestante bíblico no tiene ni una palabra en defensa propia por la sustitución del sábado por el domingo. Roma se burla del mundo protestante. Y después ellos dicen, los adventistas son el único grupo de cristianos que tienen a la Biblia como su maestro y que no pueden encontrar razones en sus páginas por el cambio del día desde el séptimo al primero. Y es por eso que se llaman adventistas del séptimo día. Roma sabe por qué somos llamados adventistas del séptimo día. ¿Y acaso no tendría que saberlo el mundo? La Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo gracias al derecho de la autoridad divina e infalible dada a ella por su fundador, Jesucristo. El protestante que alega que la Biblia es su única guía de fe no tiene razón para observar el domingo. En este asunto, el adventista del séptimo día es el único protestante consistente. Eso vino de la sección de las preguntas en el periódico The Catholic Universe Bulletin, el Universo Católico, el Boletín del Universo Católico. La Iglesia Católica dice, hay solo un protestante consistente que queda en este mundo. ¿Y a quién indican ellos? A los adventistas del séptimo día. Ahora imagínense, ¿quién queda reprochado? Roma queda reprochada porque ella cambió a la ley de Dios, y los protestantes quedan reprochados porque ellos siguen a Roma. Así que los dos grupos van a estar enojados ¿con quién? Los dos grupos van a estar enojados con la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque la Iglesia Adventista del séptimo día, por su mismo nombre, los reprocha. Su mismo nombre es irritante. Séptimo día. Nosotros guardamos la ley de Dios. Tropezamos y caímos, y por la gracia de Dios seguimos adelante. Pero decimos, esta es la verdad, y nosotros tratamos de vivir según ella por la gracia de Dios, y no decimos que somos perfectos. Número 2, adventistas. Esperamos por la bendita esperanza. No estamos interesados en un reino terrenal. Así que todos ellos los odian y los llaman una secta. Bueno, llamaron a la iglesia de Pablo a una secta. ¿Qué es ser sectario? ¿Qué es un culto? ¿Qué es un culto? Un culto es alguien que tiene una enseñanza que no es bíblica. ¿Y cuál es la organización más grande con enseñanza que no es bíblica? El catolicismo romano. Es el culto más grande en este planeta. La Iglesia Adventista del séptimo día, como lo dice en su doctrina oficial, nosotros no tenemos ningún otro credo sino la Biblia. Ningún otro credo. Aquí está el periódico St. Catherine's Catholic Church Sentinel, 21 de mayo 1995. Es el cardenal que está escribiendo. ¿Y qué escribe el cardenal?
Las personas que piensan que las Escrituras tendrían que ser la única autoridad, tendrían que lógicamente convertirse en adventistas del séptimo día y tendrían que guardar el sábado como día sagrado. La Iglesia Católica sabe cuál es la verdad, pero ellos dicen, nosotros no la obedeceremos, ustedes mejor obedézcanos a nosotros. El Papa inicia una cruzada para salvar el domingo y ponen claro que en el domingo no se debe de trabajar porque tiene que ser celebrado como el día del Maestro Señor. La Iglesia Adventista dice, disculpe, nosotros no estamos de acuerdo, la Biblia dice otra cosa y usted lo sabe. Y es por eso que a la reunión Interfe de 1999, donde todas las religiones se reunieron, ellos condenaron a los fundamentalistas cristianos que abusan el diálogo y que en sus esfuerzos para convertir a otros incitan al odio y a la violencia. Esto no es un esfuerzo para convertir a nadie, esto es presentar la verdad al mundo. Y lo que usted hace con esto es cosa de usted. Usted tiene la libertad de escoger. Y ese es el más grande regalo que Dios le ha dado. Esa es la verdad. ¿Acaso les he dicho que se tienen que convertir en algo? No, yo simplemente les estoy diciendo lo que la Biblia dice y eso es lo que ellos dicen y eso es lo que la Biblia dice y eso es lo que ellos dicen. Escojan, eso es todo. Todos los presentes estuvieron de acuerdo en dos puntos clave. Uno, el Papa Juan Pablo II fue nombrado por consenso como la principal guía espiritual y el supervisor del planeta. Y dos, los fundamentalistas religiosos que rehúsan de seguir el movimiento global ecuménico tienen que ser silenciados. Tienen que ser denunciados como extremistas peligrosos llenos de odio. Yo no puedo hacer nada si él quiere hacer eso. Jesús dice, vayan por todo el mundo y prediquen la verdad. No una verdad a medias, no una mentira. El muro de separación entre iglesia y Estado fue erigido por humanistas seculares, que Dios nos cuide, y por otros enemigos, que Dios nos cuide aún más, de la libertad religiosa. Y ese muro tiene que ser derrumbado. Los que se oponen a nuestras opiniones son los nuevos fascistas. Keith Tournier, Time Magazine, enero del 1995. Así que la iglesia quiere perseguir. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15:19. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Ese es el mensaje. Es simple. Vamos a lo esencial. Escoge a Jesucristo o escoge al mundo. Esa es tu elección. El espíritu de la esposa dice, ven. El que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22:17. Y esta es su elección. Libertad de elección. ¡Qué maravilloso! Escoja al mundo o escoja a Jesucristo. Escoja obediencia al mundo o escoja obediencia a Jesucristo. Esta es la elección. Jesús regresa pronto. Y yo creo que Él va a llevar a sus hijos al cielo. Y la Biblia dice, guarda los mandamientos de Dios para que tú tengas el derecho de entrar. No porque los mandamientos de Dios nos salvan, pero porque ellos dicen dónde está tu alianza. Y este es el punto crucial. Escojan hoy día a quién quieren servir. La elección es de ustedes y que Dios los ayude en esto. Amén.